de las heces, viéndolas, y después usando ya el microscopio, hacer examen microscópico, ¿no? Mirando el microscopio, observando las estructuras, si hay parásitos o no. Bien. Entonces, siguiente, la recolección de muestra. Uno de los pasos muy importante en esta es que la muestra no debe estar mezclado con ningún agente que pueda producir cambios en la estructura de los parásitos, ¿no? No estar mezclado con orina, con gotas de aceite, algunas sales o bismutos. Eso quiere decir estas sales, varios bismutos que se usan usualmente cuando el paciente está medicándose, ¿no? Es decir, hay que evitar que el paciente esté tomando antibiótico, tomando algunos medicamentos, algunos antiácidos, ¿no? Bismutol, sales en aumento, que puedan producir cambios en las estructuras. El recipiente que se colecta la muestra debe estar limpio, no es necesario que esté estéril, ¿no? Basta con que esté limpio, se colecta ahí y de ahí, de esta muestra total de las heces se debe tomar una muestra representativa, que es el tamaño debe ser, dice, el tamaño de una aceituna, ¿no? Puede ser con una espátula pequeña y se coge un poquito de esa muestra y se agrega en un frasco de boca ancha, todo capacidad regular y de preferentemente de vidrio y que sea de tapa rosca. ¿Por qué de tapa rosca? Porque las heces producen gases, ¿no? Producen gas. Entonces, si está muy herméticamente cerrado, cuando nosotros destapamos y no es de tapa rosca, va a salir expulsada las heces a presión, ¿no? Y va a producir accidentes en el laboratorio. Por lo tanto, si es una tapa rosca, al ir girando, la presión esta de los gases se va a ir disipando, por lo tanto, no vamos a evitar estos accidentes. Entonces, cuando se desea examinar una muestra en fresco, debe hacerse lo antes posible, ¿no? A la cabecera del enfermo es lo que se llama, ¿no? Entre comillas, es decir, se debe utilizar lo más rápido posible, ¿no? Para eso, en algunos casos, hay algunos parásitos que cambian su estructura, por ejemplo, en el caso de las amebas, que se debe mantener a una temperatura adecuada, ¿no? A 37 grados o a 35 o 36 grados para mantener su viabilidad, sobre todo los trofozoitos en amebas, ¿no? Por lo tanto, es lo que se llama ahí, entre comillas, a la cabecera del enfermo, casi hacerlo de inmediato. Esa es la idea, lo más rápido posible cuando es una muestra en fresco. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, estas estructuras cambian su forma, o sea, como una forma de protegerse, ¿no? Cambian sus estructuras, entonces se hace más difícil verlo, ¿no? Ya no podemos ver los movimientos que a veces son característicos de cada parásito para poder identificarlos, ¿no? Algunos giran en zigzag, otros sobre su mismo eje, entonces que son características de cada parásito para poder identificarlo. Por eso es importante mantenerlo a una temperatura y hacerlo lo más rápido posible cuando vamos a hacer. Entonces no podemos dejarlo ahí por mucho tiempo y después visualizarlo, vamos a perder esas estructuras. Ahora, cuando no es posible hacer el examen fresco inmediatamente, se pueden fijar las heces, o sea, lo podemos guardar. Usando a veces ahora hay unos, se le echa un poco de formol, ahí ya se agrega las heces y se mantiene por mucho más tiempo. Pero ¿qué no vamos a ver ahí? Esas formas, ¿no? Los trofozoitos, un poco, o sea, va a ser difícil de ver. Los movimientos también, vamos a ver, se pierden algunas cosas. Solución de PBA o alcohol polivinílico. Ahora se utiliza el BIF, que es una mezcla de mertiolate y yodo, ¿no? Permite fijar, conserva por un tiempo indefinido las formas vegetativas de amebas y flagelados. Las vegetativas, ¿no? Pero bueno, eso es cuando vamos a conservar por mucho más tiempo. Se debe refrigerar en algunos casos. En algunos casos se puede mencionar que se puede, para las muestras de heces o algunas pruebas, se puede refrigerar, más no congelar, ¿no? Pero usualmente ahora existen estos métodos usando el formol, el NIF o el alcohol polivinílico para esto. Siguiente. Bien, ese es más o menos los pasos que se deben seguir para una toma de muestra, ¿no? Frasco, el primer frasco que vemos aquí, donde dice MIF, es aquello que tiene mertiolate, yodo y formol. Es una mezcla que permite conservar la muestra por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, como vemos acá, es un frasquito con una tapa rosca. Pero no es que directamente se va a hacer la disposición acá, no. Primero se hace una disposición,
en una chata, en una vasija en la cual puedan hacer las deposiciones, que no se mezclen con la orina, ni que este recipiente tenga algún elemento como lejía o como detergentes que pueden influir en nuestro estudio, ¿no? Basta con que esté limpio, ¿no? Las heces ahí, y de ahí colectamos con en el paso número 2, con este frasquito que tiene su pequeña espátula. Ya actualmente vienen así, ¿no? Actualmente vienen así, y si no, se busca una espátula de estas de madera, ¿no? Un bajalengua de madera, también podemos coger con eso y agregarlo a un frasco de tapa rosca boca ancha. Tamaño de una aceituna es la cantidad suficiente, pero ¿de dónde? De la parte primero central de las heces, o de la parte, se dice, una muestra representativa. O sea que si vemos en las heces donde hay sangre o donde hay moco, de esa parte se coge, ¿no? Y esa es la parte, o de la parte central. Si todo está homogéneo, la parte central se coge, ¿no? Este es el tamaño el tamaño de una aceituna, menciona, o de una avellana, y es la cantidad que se agrega. Bueno, en este caso, como es el MIF, se agrega la solución de yodo, ¿no? Se mezcla y se homogeneiza, y así se conserva, ¿no? Y se lleva lo más rápido al laboratorio. Siguiente. El siguiente es el examen macroscópico que tenemos que hacer a las heces, ¿no? Este examen, ¿qué nos va a hacer? ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite ver las características como consistencia, el color, presencia de moco, sangre, presencia de estadios adultos, porque también en las mismas heces podemos ver estadios adultos visibles macroscópicamente, ¿no? Entonces podemos ver y fácilmente podemos identificarlo, o si tenemos que hacer algún procedimiento especial también para identificar a estos parásitos, ¿no? Entonces es importante para nosotros ver estas características, ¿no? Como por ejemplo el color, ¿no? Con los colores, por ejemplo, cuando es negro, podemos ver que podría ser cuando hay una lesión gastrointestinal, ¿no? Poder tener una hemorragia digestiva alta. Cuando es sangre, la lesión es más externa, ¿no? Si son formadas o son líquidas, eso también es importante, ¿no? Si hay moco, sangre. Entonces, esos son datos importantes que cuando tengamos ya nosotros estas características, podemos ir dando una idea de qué parásito podría estar causando esto, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay mala absorción de las grasas, ¿no? Podríamos estar pensando en una giardiasis que hace una lesión en esta parte. Si vemos que hay moco y sangre, sabemos que las entamoebas pueden hacer, ¿no? Pueden hacer este tipo de lesiones, ¿no? Producir este tipo de lesiones. Entonces es importante eso, sí, para poder darnos una idea de qué parásito podría estar causando esta lesión. Siguiente. Pero basta con eso, no tenemos que ver también, identificar al parásito, quien está causando alguna patología. Hacemos un examen microscópico. ¿Cómo hacemos cómo hacemos ese examen microscópico? Con 3 métodos. Hay un método directo, ¿no? El método de concentración y coloraciones de material fijado. Entonces, el método directo, siguiente. El método directo es ver, siguiente, por favor. El método directo es ver, hacer, es ver directamente las heces al microscopio. Ese es el método directo, ¿no? No existe ningún procedimiento adicional para poder visualizar. Basta con coger un poquito de esa muestra de las heces, se colectan, ¿no? 1 o 2 gramos de heces, se hace un frotis. Usualmente hacemos en la práctica diaria, hacemos en la misma laminilla, portaobjeto, ponemos dos porciones, una porción de heces en un lado y la otra al otro lado. En una le echamos suero fisiológico, ¿no? Se hace una suspensión homogénea, y en la otra se agrega una gota de solución de Lugol, ¿no? O yodo, ¿no? Se le agrega ahí y se pone un cubreobjeto en ambos, y con eso se lleva al microscopio. Entonces, esto es el examen directo que se hace. ¿Por qué usamos el Lugol? Porque el Lugol nos permite ver las estructuras
por ejemplo, nucleares, más evidente, ¿no? Se hace más evidente. El otro es en cloruro de sodio, que nos permite ver los movimientos, también nos permite ver unas estructuras no tan claras tal vez, pero permite ver el movimiento, ¿no?, de las estructuras parasitarias. En el otro nos permite definir el núcleo, ¿no?, estructuras del núcleo para poder visualizarlo más. Y nos da un contraste medio amarillo para poder. Bien, entonces vemos aquí, por ejemplo, en el gráfico que vemos ahí, vemos colectar la muestra de las heces, se saca un poquito, se agrega, se adiciona la muestra a la lámina, ¿no? Con una baqueta se homogeniza, con un cloruro de sodio y solución de yodo, y se pone una lámina cubre objeto y se lleva al microscopio. Y vamos a poder visualizar las estructuras, ¿no? Las estructuras parásitas. Bueno, en este caso es una trichura, ¿no? Un huevo de trichura. Trichuras. Bien, y más abajito, más o menos, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en una muestra de acuerdo a su consistencia? Por ejemplo, si la muestra es formada, semiformada, semilíquida o líquida, ¿no? Cuando es más líquida, cuando es más formada, vamos a encontrar más quistes y menos trofozoitos. Sin embargo, si es más líquida, vamos a encontrar más trofitos, más posibilidades de encontrar los trofozoitos que en las formadas. ¿Ve? Siguiente. Bien, hay una fotografía de cómo lo hacemos en el laboratorio, ¿no? La laminita, las heces, les agregamos una gotita de Lugol, homogenizamos y de esta forma queda, ¿no? Ponemos una lámina cubre objeto y lo podemos observar al microscopio. Siguiente. Entonces, pero basta con eso. A veces en las muestras, los parásitos, nosotros podemos ver directamente en el examen directo, debido a la gran cantidad de parásitos que hay, podemos ver solo en el examen directo, ¿no? Agregamos un poquito de eso, miramos el microscopio y ya vamos a encontrar los parásitos o las estructuras parasitarias. Sin embargo, no siempre ocurre así. Entonces, cuando hay poca cantidad, no vamos a poder observarlo en el examen directo. Pero ante la sospecha, hay métodos que concentran los parásitos, métodos de concentración se llama, ¿no? O sea, van a concentrar, si hay poca cantidad, lo concentran los parásitos y podemos nosotros visualizarlo, ¿no? Entonces, generalmente se emplean uh, cada metodología se ha visto y está destinado para cierto tipo de parásitos, es decir, para quistes o huevos o para trofozoitos, usualmente, ¿no? Entonces, se puede ir, cada prueba o método de concentración puede ir dirigido a la búsqueda de un tipo de parásitos. Usualmente esos tres métodos son los que se utilizan: método de flotación, o el método de Willis, método de centrifugación y sedimentación, o sea, la combinación de centrifugación y sedimentación, que es el método de Telemann, y de flotación y centrifugación, que es el método de Faust, ¿no? Nosotros en el Hospital Revalletti utilizamos el método de Faust, ¿no?, que es de flotación y centrifugación. Bien, vamos a pasar a describir cada uno de estos. Siguiente. ¿Cómo es el método de Willis? El método de Willis es un método de flotación. Entonces, este método de flotación se basa en la propiedad que tienen los quistes y huevos de flotar en una superficie de una solución concentrada o más densa, ¿no? Debido a su menor densidad de estos huevos o quistes, estos van a flotar, ¿no? Se utiliza una solución saturada de cloruro de sodio usualmente. Y vemos ahí, ¿no? Ese es el método por flotación. Se filtran las heces, usualmente para trabajar esto, ¿no? En un beaker se pone una gasita, una gasa, se agrega las heces, se lo filtra, se produce, ¿no?, a colocar en una parte de un envase pequeño, vaso, se homogeniza la muestra con solución salina, o sea, como lavándola hasta casi llenar el borde. Se llena el borde y luego de esto, una vez que se ha colocado al borde y está lleno, se hace un menisco en la parte superior, ¿no? Se extraen las heces, se sigue pasando la solución salina hasta el borde, y cuando ya está al ras con la solución salina, se coloca la lámina, una lámina portaobjeto. Se deja ahí unos 15 a 20 minutos, después se voltea la lámina y se ve al microscopio. Siguiente.
Siguiente, ahí están los procedimientos más prácticos, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Entonces, primero, ponemos una gasita acá en un beaker, se agrega las heces, solución salina, se agrega las heces primero, se homogeniza, se agrega la solución cloruro de sodio en densidad de 1.2, se llega hasta el borde, ¿no? Hasta donde dice ahí colmado, es porque ya está al borde y se forma como un menisco hacia arriba, ¿no? Un menisco hacia arriba. Y ahí se coloca la lámina. Con la lámina portaobjeto, así como lo estamos viendo, ¿no? Se pone un tiempo de 15 a 20 minutos, en algunos casos un poquito más. Se voltea la lámina, se agrega una gotita de Lugol, se coloca el cubo de objeto y se puede observar al microscopio. Vamos a observar básicamente los quistes y huevos que hay en estas muestras. Siguiente. El otro método de concentración es el método de Telemann. El método de Telemann también es, acá sí, es un método de sedimentación, es decir, se basa en el uso de sustancias de menor densidad, no de menor densidad, sino de menor densidad, lo que permite que los huevos quistes sedimenten. El otro que hacía, se utilizaba uno de mayor densidad, ¿no? El método de Willis, y entonces los huevos flotaban. En este caso se hace lo contrario, se usa una solución de menor densidad y hace que los huevos sedimenten, ¿no? Y para eso se ayudan también, además de una centrifugación, ¿no? Al hacer una centrifugación, ¿no? Todos los huevos o lo de mayor densidad va a ir hacia el fondo. Entonces, aquí está la gráfica, ¿no? Primero se hace las heces, la solución salina formulada que está, se agrega un éter sulfúrico que es menos denso, se mezcla, se centrifuga de 3 a 5 minutos por 1000 a 1500 revoluciones por minuto, se elimina el sobrenadante y nos quedamos solamente con el sedimento, ¿no? Del sedimento cogemos con la pipeta y lo agregamos a la lámina portaobjeto. Una con Lugol y otra con solución salina y lo vemos al microscopio. Podemos ver las estructuras, ¿sí? Ese es el método de Telemann, ¿no? Es casi lo contrario del método de Willis. Siguiente, el método de Faust. Entonces, el método de Faust también se basa en casi en el mismo principio, Willis, pero acá se adiciona una mezcla se le adiciona la centrifugación, ¿no? Se basa en que los huevos y quistes flotan en una superficie por la mayor densidad de solución acuosa. Acá se utiliza el sulfato de zinc, ¿no? Y hacen que los huevos floten. Tiene una densidad más o menos del sulfato de zinc de 1.180, ¿no? Y entonces al sedimentar van los detritos restos vegetales de mayor densidad, van abajo y arriba. Arriba en la superficie van a flotar los huevos o los parásitos. Bueno, ese es el procedimiento, igual. Se hace el filtrado, se centrifuga 2 a 3 minutos por 2000 revoluciones por minuto, ¿no? Se elimina el sobrenadante, nuevamente se lava, se agrega la solución de zinc, nuevamente se centrifuga, ¿no? Se echa la solución de zinc hasta el borde y cuando está ahí el menisco en la parte superior vamos a sacar con el asa o bien colocamos una lámina portaobjeto encima del menisco o bien con una asa calibrada se saca también las porciones de la parte superior y se coloca en una gota y se miran al microscopio también, ¿no? Esta es una mezcla de o sea, una mezcla que se hace, que se aprovecha la característica de una solución de mayor densidad para que flote, ¿no? Para que los huevos floten. Y se aprovecha también de la centrifugación, para que los sedimentos o los detritus vayan al fondo. Bien, eso es en cuanto a los métodos de concentración, ¿no? Habíamos mencionado que entonces habían 3 métodos. El método directo que habíamos visto, que es ver directamente las heces con una solución salina cloruro de sodio. El otro son los métodos de concentración, en la que se utilizan algunas cualidades de algunas sustancias por la densidad y también la centrifugación para concentrar los parásitos y poder ver. Y el otro es las coloraciones del material fijado, ¿no? Siguiente.
y la coloración de material fijado, ¿no? Acá usualmente la que se utiliza mayormente es el método de Gomori, ¿no? El método tricrómico de Gomori. Es una metodología de tinción con 3 colores en la cual se prepara esta laminilla, o sea, las heces, se hace un frotis a partir de una muestra fecal que se ha sido conservada en una solución de ácido de alcohol polivinílico, se agrega, y utiliza varios colorantes, ¿no? Se utiliza la hematoxilina férrica, sobre todo para las coloraciones, para ver la parte nuclear. Los colorantes citoplasmáticos usualmente se utilizan en naranja G, ácido pícrico de Ponciao, ¿no? Escarlata de Viebris, azofloxina. Y para la parte del tejido conectivo, o sea, las estructuras aparte de las células, utilizan los derivados de anilo de fucsina ácida o azul de anilina o verde luz, ¿no? Entonces nos permiten ver las estructuras internas de los protozoarios y podemos fijarlas de esta forma permanente, ¿no? Utilizamos el bálsamo de Canadá, una laminilla y lo podemos obtener por mucho más tiempo y poder observar esas estructuras, ¿no? Entonces es un método rápido de coloración, se utiliza para el estudio de Entamoeba, Yardian, Balantidium, Ciclospora, algunos otros protozoarios, ¿no? Y se observan ahí el citoplasma de los parásitos se tiñe de color verde, el núcleo de color rosado, como vemos ahí, o más oscuro, ¿no? Como vemos en la laminilla. Eso usualmente para coloraciones y para poder identificar algunas estructuras parasitarias. Bien, esas son básicamente las metodologías que utilizamos para poder nosotros identificar a los diferentes tipos de parásitos. En algunos casos están más dirigidas para huevos, quistes, otro para los trofozoitos y otro para las estructuras mayores huevos, ¿no? Huevos fértiles que tienen mayor o menor densidad según la solución que tenemos, ¿no? Entonces, con todos estos procedimientos nosotros podemos hacer un diagnóstico parasitológico con cualquiera de estas metodologías. ¿Sí? Entonces, en la siguiente práctica, que es aparte de estudio de los flagelares, de las amebas, primero las amebas, ¿no? Y flagelos, vamos a poder utilizar cualquiera de estas metodologías y vamos a ver las características de cada uno de estos parásitos. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta ahí. Tengo una consulta. Sí. Cuando se refiere a las muestras, ¿cuántas horas como máximo podrían pasar para presentar Ya, esa muestra? ya. Usualmente lo ideal es que dentro de las 2 horas se lleven las muestras al laboratorio. Dentro de las 2 horas. ¿Para qué? Como le habíamos mencionado, para poder nosotros observar algunas estructuras como, por ejemplo, los trofozoitos, para ver los movimientos de algunos de esos tipos de flagelados y poder nosotros distinguirlo, ¿no? Pero usualmente a veces no, no es así, ¿no? Entonces, cuando no tenemos ningún método, ninguna conservación ningún elemento de conservación dentro de las 2 horas. Si tenemos, por ejemplo, como el formol o el MIF, ¿no? O el alcohol polivinilínico, puede tenerlo por mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo. Entonces se fija y se puede utilizar dentro de las 12, 24 horas para poder trasladarlo y observarlo. Pero también tiene su parte negativa, ¿no? Que ya no vamos a poder ver algunas otras estructuras parasitarias. Por ejemplo, los flagelos, algunas cosas se pueden alterar. Sin embargo, al no tener otra opción, podemos optar por estos componentes de conservación. Pero lo ideal es que dentro de las 2 horas de haber obtenido la muestra llegue al laboratorio. Sí. Doctor, pero a veces eso es muy difícil, que llegue como que a 2 horas. Eh, Sí, es por eso que es más, ahora en los centros se entregan los frasquitos con su medio preservante, que es formol o con el MIF o con alcohol polivinílico. Usualmente se da esto para poder tener una facilidad de
verla, de poder observar las estructuras, ¿no? Pero no es lo ideal, no es lo ideal. Es una alternativa que se da, pero no es lo ideal. Para estudios de parásitos no es lo ideal, pero se da porque comprendemos que el tiempo, ¿no?, de que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio, va a pasar más de 2 horas, ¿no? Ya, doctor, gracias. Si no hay otra pregunta, bien, entonces nos reunimos a las 8:30, doctora, ¿sí? Lo vamos coordinando. Creo que a las 9, doctor, porque hay una Ya, compañera que creo que tiene me imagino que tiene práctica de pato. Y es ya, por eso que perfecto. creo que hasta las 9. Ya, perfecto, no hay problema, doctor. Ya, más Ya, bien, doctor, muchas igual gracias por su le comprensión a escribo, todos. pues. Sí, sí, bien, bien, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Saludos, saludos. Saludos. Hasta luego, doctor, gracias.